Deuteronomio capítulo 1, aquí dice, y al leer del versículo 1 al 3, yo marqué ciertas palabras aquí que se descataban, se enfatizaban. Y dice aquí en el versículo 1, cuidaréis de poner por obra. Entienda, hermano, de que ya el Señor ha sacado a su pueblo del cautiverio y han pasado por el desierto. Y Él dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivéis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Luego, si uno mira más allá a la parte de abajo, él habla de que no sea de que ustedes edifiquen casas y tengan vacas y ovejas y que aumenten y multipliquen en lo material. Y luego en el versículo 14, y que su corazón se engullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios y cómo te sacó de la tierra de Egipto. Mucho, hermano, podemos marcar o espigar en esos versículos en el principio. Créame, no estamos desviándonos del Salmo 119. Porque al mirar a esos 8 versículos, creo que podemos ver la relación del siervo juntamente con la ley o la palabra de Dios. Dios dice, recuérdate, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, que lo guarde. Y dice que te llevé al desierto. Y todos nosotros lo podemos identificar, que hermano, verdaderamente en este caminar, en esta tierra, es un desierto, hermano. No digo que debemos de estar viviendo en ansiedad y en depresión y miserable, pero en el Señor pasamos por pruebas. Pero el Señor nos lleva al desierto, nos da su palabra, para que a través de esa palabra podamos ver lo que hay en nuestros corazones. El Señor nos muestra. Ahora vamos a ir al Salmo 119, mirando al versículo 137, y creo, confiando en el Señor, de que juntamente con Deuteronomio podamos entender y captar lo que Él tiene por nosotros en estos versículos, mirando el 137. En nuestro andar individual como creyentes, hermano, y como iglesia corporalmente, Dios sigue recordándonos y martillando a nuestras mentes y corazones de que cuán importante es de estudiar y tener una relación con su palabra. Muchos de nosotros puede ser de que somos guerreros en la oración, pero no sacamos tiempo en la palabra. O de que leemos mucho la palabra y no oramos. O que se lee la palabra y no nos congregamos. No puede ser una cosa o lo otro, hermano. Tenemos que hacerlo todo.
en el Señor. Y aquí en el versículo 137, colectivamente mirando estos 8 versículos, un tiempo atrás cuando se exponía las 14 letras del alfabeto hebreo, se pudo ver cómo la luz de la palabra, por ejemplo, en el versículo 105 habla que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que esa lámpara produjo en el siervo un entendimiento de la palabra. Así dice en el versículo 130. Y que también al recibir el entendimiento de esta gloriosa palabra, y ese gozo, ese siervo luego suspiraba o tenía anhelo de esa palabra. Por ejemplo, dice en el versículo 130, mira, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira el versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque como ahora entiendo, quiero más, deseo más, porque deseaba tus mandamientos. Leía una cita esta semana que me ministró mucho y decía el escritor, él dijo, visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Es importante estudiar y leer, pero mucho más es importante, hermano, tener o dedicarse a la palabra del Señor. Y eso es lo que vimos en el capítulo 8 de Deuteronomio, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿De qué vale, hermano, de que nosotros llenemos nuestras mentes del conocimiento de la palabra, pero de que no se llene o se enciende el corazón de la palabra del Señor? Fácilmente podemos llenarnos de conocimiento, pero nuestro corazón está lejos de amar la palabra del Señor. El diablo conoce la palabra, pero no ama la palabra. Vemos de que en esos versículos, aún entrando ahora en lo que tenemos por hoy, de que hay un amor que el siervo tiene por esa palabra como la temperatura que se va subiendo o calientándose por la palabra gradualmente. Cuando uno ama la palabra, hermano, a la misma vez está amando el autor de la palabra. Mira lo que dice el versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. El Espíritu de Dios, hermano, usa su palabra para ayudarnos a fortalecer o fortificar nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así, hermano, cuando vivimos dedicados a esa palabra, somos fortalecidos en nuestra fe, pero es la palabra que fortalece la fe en el Señor. Miramos aquí en el versículo 137, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. La palabra justo, o lo que tiene que ver con esa palabra, es usada como 6 veces, hermano, en estos 8 versículos. Dios es justo en su naturaleza y en todo lo que Él dice. Justicia, hermano, es la esencia
de quién Dios es o de su naturaleza. Por ejemplo, marquen esto, en el Salmo 145, versículo 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Pero algunos de nosotros, o el ser humano, como dije un tiempo atrás, dicen que como life is not fair, esto no es correcto, lo que está pasando o lo que pasa. Quizás en nuestro trabajo o en nuestra vida vemos las cosas aún en este mundo y decimos que esto no es justicia. Algo que yo leí que me ministró poderosamente, hermano, es de que todo cambia. Las ropas, la forma de la sociedad, todo cambia en la vida. Nosotros cambiamos, pero la justicia del Señor permanece, hermano, para siempre. Aún en Ezequiel capítulo 18, versículo 29, el Señor le dice, Él dice: ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? No son mis caminos rectos, sino de que sus caminos, vuestros caminos, no son rectos. El problema, hermano, es siempre nosotros y no el Señor. El problema siempre es el corazón del ser humano y no es la palabra del Señor. El Señor no puede ser corregido. El Señor no se puede mejorar. Él es completamente perfecto. Mira el versículo 138. Tus testimonios que has recomendado. En hebreo esa palabra significa establecer, o es que ha establecido. Son rectos y muy fieles, confiando en la fiabilidad de la palabra de Dios, hermano. Directamente es proporcionada en confiar en el Señor. Cuando confiamos en su palabra. Mira esa parte en el 138, en la parte de abajo, dice: son rectos y muy fieles. No solamente fiel, sino digno de confianza. Podemos confiar en lo que el Señor dice, confiar en cómo el Señor trata con nosotros. Nunca el Señor tratará con nosotros injustamente, hermano. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mira cómo el Señor trató con nosotros, hermano. Desde el Antiguo Testamento, anunciando la venida del Mesías, aun cuando se cumplió los tiempos y Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario. La justicia del Señor. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, dice: grande es tu fidelidad, no somos consumidos, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y a través de esa palabra, de ese versículo, podemos ver la cruz de Jesús. Podemos apreciar la cruz, el sacrificio de Jesucristo, hermano. Ahora que estamos en Cristo Jesús, podíamos mirar nuestros pecados, mirar nuestra vida pasada y apreciar la justicia del Señor, apreciar los caminos del Señor, lo que el Señor hace. Mira ahora el versículo 139, que quiero enfatizar esto, mirando la respuesta del siervo. Él dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Usualmente esa palabra celo suena en negativo, porque significa envidioso, celo,
algo negativo, usualmente consideramos esa palabra en ese contexto como algo malo. Pero aquí depende de quién es el objeto de nuestro deseo. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 17, dice que subiendo a Jerusalén, Jesucristo miró al templo y observaba que ahí estaban los campistas vendiendo ovejas y bueyes, y que él comenzó a preparar un azote de cuerdas y fue y comenzó a correr toda esa gente de ese lugar. Y dice que se cumplió la palabra y dice: el celo de tu casa me consumió. Esa palabra celo en ese contexto en el griego significa ardor por Dios, o así como un esposo siente celo por su esposa. Isaías 26, versículo 8 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Celo, hermano. Aquí el siervo tenía celo porque él observaba cómo los enemigos que quizá anteriormente lo hacían, pero ahora se olvidaron de la palabra, de los mandamientos de Dios. Abandonaron la palabra del Señor, los caminos de Dios. Cambiaron la gloria del Señor para algo, el Señor, hermanos, para algo vano. Y eso lo consumió a él. No es así, hermano, que ahora nos encontramos en Cristo Jesús, teniendo su justicia, que cuando vemos algo, hermano, no nos consume, algo que es de pecado, que deshonra al Señor, eso no te consume adentro, hermano. No es así. Por el amor que tenemos por la palabra, por cómo la palabra nos ha transformado a nosotros, aborrecemos aquello lo que el Señor aborrece, hermano. Mira lo que dice, por ejemplo, mirando el contraste del siervo y su devoción a las escrituras, juntamente con los enemigos que se olvidan de la palabra. Si te pasa conmigo rápidamente al Salmo capítulo 1 para mirar este contraste, lo podemos ver aquí, por ejemplo. A nosotros acercándonos a la palabra como este siervo, buscando la palabra del Señor, hermano, en esta vida, esta tierra que está seca, no hay vida. Así como dice el Salmo 42, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti mi alma, Señor. El siervo también veía y lo consumía ese celo por la palabra. Él quería un deseo, hermano. Él anhelaba la palabra del Señor. Por eso el Señor nos trae al desierto, para mostrarnos qué hay en nuestros corazones. ¿Qué está aconteciendo en nuestra vida? ¿Cómo estamos pasando en nuestra vida? ¿Cómo estamos caminando, hermano? Estamos entretenidos con muchas cosas en la vida, muchos juguetes. Cuando estamos en los montes en nuestra vida de victoria, vamos a decir, todo está bien. Pero no, cuando nos encontramos en los valles, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Cómo debemos de caminar si no nos dedicamos a esta palabra? Cuando perdemos todo y no tenemos nada, y como decir, nos quitan esos juguetes, esas cosas materiales, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué vamos a hacer?
Cuando se acabó los panes y los peces, ¿qué querían hacer esos otros discípulos, entre comillas? Querían lo material. Pero Pedro sabía que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y aquí dice en el Salmo 1, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, esos que olvidan la palabra del Señor. Mira el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Al momento, hermano, que el Señor nos salva, al momento que el Señor nos alcanza, hermano, nos abre nuestros corazones para oír el evangelio de Jesucristo, tiene que haber una transformación en nuestra vida, hermano. No podemos quedarnos igual. Esto no es religión, esto no es jugando iglesia, esto es una devoción, un caminar en relación con el Dios Todopoderoso. Y nos ha dado su palabra gloriosa, hermano. No hay otra palabra más que esta palabra. No hay otra palabra que podamos confiar, hermano, poner nuestra vida y confiar en una palabra. Dice así, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y te pregunto esta mañana, hermano, ¿dónde está tu delicia? ¿Dónde está tu anhelo, tu deseo? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué, hermano? Dice Jesús, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dice, y en la ley medita de día y de noche. No solamente que tenemos la palabra en nuestras posesiones, ¿qué hacemos con esta palabra? ¿Cómo sacamos el tiempo con esta palabra? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, de día y de noche medita sobre esta palabra. Versículo 3. Quizá no te promete una casa, quizá no te promete no sufrir más, o trabajo, o ropas, o buena salud. Pero mira lo que dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como el Señor llena nuestra vida espiritual. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora regresemos al Salmo 119. Mira el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sumamente. En hebreo esa palabra significa en extremo, grandemente, muy alto. Me encanta cómo se dice en inglés, porque en inglés dice, your promise is well tried. Sus promesas son probadas. Así como el oro y el metal, hermano, son probadas como por fuego, son refinadas. Podemos nosotros, aquí dice, podemos nosotros probar, hermano, esa palabra. Podemos edificar nuestra vida sobre esta palabra. Podemos poner toda nuestra esperanza en esta palabra. Esta palabra es constante. Esta palabra es firme. Y nos lleva a amarla. A dedicarnos a esta palabra. Enciende nuestros corazones.
Así como el pastor compartió y leyó en Lucas 24, de los dos que caminaban por el camino, y Jesús se sentó con ellos y le ardía, quemaba en sus corazones cuando él abría las escrituras, hermano. Y a nosotros sacar tiempo y estar a solas con el Señor y buscar su dirección y dedicarnos a su consejo, sus mandamientos, sus preceptos, la ley, sus juicios. Hermano, vamos a amar aún más y más esa palabra. Porque la palabra transforma en nuestra vida. Mira el versículo 141. ¿Qué hace esa palabra? ¿Cómo esa palabra trata con uno? Trata con este siervo. Dice, pequeño soy yo. ¿Cuántas veces te has dedicado o leído esta palabra, meditando, masticando la palabra, hermano, y el Señor no te muestra algo en tu vida? No te muestra algo en tu corazón. Una ignorancia, algo que no está caminando bien en tu vida. Y él dice, yo no soy digno. Yo soy pequeño, soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Quizás el siervo, hermano, no era poderoso, no era una persona de oficina, tenía un título, no era importante, no sabemos. Pero ¿sabe qué? Tenía la palabra del Señor. Quizás nos falte muchas cosas, hermano, pero que no nos falte la palabra del Señor en nuestra vida. Me traía a la mente a meditar en esto en Hechos capítulo 4 versículo 13, cuando estaba Pedro y Juan predicando y el Señor lo usaba a ellos a sanar. Cuando lo observaban a ellos, dice esto en ese versículo, Hechos 4:13, márcalo. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No había, quizás no tenían, dice en inglés, training, entrenamiento, educación, pero tenían el maestro de los maestros, hermano. Tenían la palabra del Señor, la palabra que se encarnó, Cristo Jesús. Estaban con Jesús. Yo le decía a mi hijo esta mañana que en este mundo, que aparte de yo hablarle a él de lo bueno que él pueda hacer en esta vida, según su educación y en su carrera, y claro, poniendo al Señor primero y buscando de Él, yo le dije a él, también te tengo que preparar por cuando el mundo te trate de una forma mala, te critique. Yo le decía a él de que al fin no importa lo que alguien diga de ti. Lo que importa es cómo tu Padre te ve a ti. Cómo el Señor te ve a ti. ¿Y qué dice la palabra de tu vida? Dice el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Quizá hay aquellos hermanos que su justicia son limitadas. Mirando muchos de estos políticos, estos líderes, estos reyes de la tierra, todo falla. Que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz.
Pero aquí dice que la justicia del Señor es eterna, hermano. Y dice, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Jesucristo es nuestra justicia. En Él, hermano, se encuentra la verdad. El Señor nunca nos va a guiar a nosotros, hermano, a una mentira. Nunca el Señor nos va a dejar abandonado, hermano. Y ahí lo leíamos en Deuteronomio capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice que Jesucristo es nuestra justicia. Lo próximo. Aflicción y angustia se ha apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Rechazaron la palabra del Señor. Eso lo consumió a él. Y por eso él dice que le vino una aflicción, una angustia. Porque como ellos se olvidaron y dejaron la ley. No lo consideraban, hermano, como oro. Como dije, esa palabra celo es un ardor. Dijo Jeremías que esa palabra se convirtió como fuego en mi corazón. Tiene carga, hermano. Tiene usted carga en tu corazón por la palabra del Señor. Por la obra del Señor. Y dice, más tus mandamientos fueron mi delicia, me dediqué a tus mandamientos. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Hermano, esto me ministró tanto porque en viendo estos versículos, estos 8 versículos, vi que cada vez el siervo como se bajaba y exaltaba la palabra. No sé si lo pueden ver. Dice 140, sumamente pura es tu palabra. Tu palabra es grande. Y 141, yo soy pequeño. Tu justicia es eterna y la verdad es una roca, es firme. Yo soy afligido y angustiado. Mas tus mandamientos son delicia, son puras. El hermano se humilla cada vez cuando se enfrenta a la palabra del Señor. Hermano, el orgullo, si tenemos el orgullo en nuestro corazón, no vamos a recibir. Tenemos que tener un corazón educable, hermano, sensible a la voz del Señor que se encuentra en su palabra. El versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. El siervo dice, dame entendimiento. Él entendió que su palabra era vida, que la palabra del Señor era vida. Hermano, y es para nosotros enamorarnos más y más de esta palabra. Así yo vi estos versículos, la relación que tiene el siervo con la palabra del Señor. Si se pasan conmigo a Lucas capítulo 6, podía yo entenderlo más mirando a estos versículos de una forma de aplicación a nuestras vidas. Nosotros rápidamente podemos decir que confiamos en el Señor. Oh, yo confío en el Señor no me puede sanar. El Señor es poderoso. El Señor creó los cielos y la tierra, hizo el universo.
Él lo llena todo. Dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Mi Dios es poderoso. Así nos encontramos predicándole a otros o hablándole a otros. Pero ¿y la palabra, hermano? Veía una entrevista de uno que habló de una mujer, no sé decir hermana, no sé. Y dijo que sí tenemos la palabra, pero no es suficiente. Quiero como algo más. Como quieren oír una voz que sale del cielo. Y alguien dijo, si tú quieres oír la voz del Señor, lee la Biblia. Y si lo quieres oír en una forma audible, así se dice, léalo en alta voz. Mira lo que dice Jesús en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cree en mí, cree que yo soy poderoso, me llama Señor, pero oí mi palabra. Al amar al Señor es amar a la palabra. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero ahora vamos a ver el contraste. Vamos a ver el versículo 49. Mas el aquel que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa mujer se encuentra como esa persona, no fundando la casa sobre la roca. ¿Dónde, hermanos, se encuentran ustedes en este día? ¿Dónde? Comenzando con mi persona, delante de Dios y delante de su palabra santa, hermano. ¿Dónde se encuentra tu corazón, tu vida? ¿Fundada sobre la roca o sobre la tierra? Ahora, no dice de que si está sobre la roca que no va a haber inundación y que no va a haber tormenta y que no va a haber los ríos. Todo eso va a venir. Pero lo que importa es que está sobre la roca. Sobre la palabra del Señor. Créame que las tormentas vienen. Hoy en día todo lo que está pasando, hermanos, está cumpliendo la palabra. Yo sé que yo quiero estar fundada sobre esa palabra. Aunque me falte todo lo material, quiero estar sobre esa roca. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Exaltamos tu nombre. Humildemente, Padre, venimos delante de ti. Te pedimos que nos ayude a entender, aun cuando estamos en el desierto, de que no solo de pan vivirá el hombre, pero toda palabra que sale de tu boca, Señor. Hasta este día, Padre, tú sigue hablando. Ayúdanos a escuchar. Ayúdanos a aprender. Darnos, Señor, un corazón humilde que quiera aprender de tu palabra. Aunque nos falte todo, Señor, no importa, pero nunca que falte tu palabra, Padre. Necesitamos, Señor, en nuestra vida, dedicarnos a tu palabra. Necesitamos, Señor, ser serio con tu palabra, Padre. Ya, Señor, dejar los juegos. Señor, dejar, Padre Santo, de
de caminar, Señor, como si no tenemos propósito. Tú nos salvaste, nos diste vida. Esa palabra, esa misma palabra nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el entendimiento de tu palabra y ayúdanos a amarla cada día y confiar en ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.